y me parece que es la historia más importante de suerte en el mundo de los negocios. Es la historia de Kent Evans. Ni idea. Esa es justamente la historia. Déjame contarte esta es una historia para llevársela con calma, ¿eh? Kent Evans. Kent Evans. Fíjate bien. Una de las primeras preparatorias con computadora en el mundo fue Lakeside School. En Chihuahua, en el sur. Correcto. De hecho, es uno de los suburbios de Seattle. Pasó algo extremadamente raro en 1968. Preparatoria, ¿verdad? Preparatoria, high school. ¿Sí? High school que, bueno, es un año atrás, ¿no? Un año menos que prepa de los modelo mexicano. No, sí, vale. En 1968, un profesor se anima muchísimo con el tema de las computadoras, lo que viene, muy efusivo. Pero ¿de qué año estamos hablando? 1968. O sea, eran de las de cuarto todavía, ¿no? Teletype Model 30 se llama esta cosa. Sí. O sea, era una mamá. Es de las que eran un cuarto completo y eran la terminal, ¿no? Convence a las mamás de todo el colegio a que hagan una venta especial para poder juntar para eso. Vendamos galletas para comprar una computadora. Espérate, vendieron galletas para lograr conseguir la aplicación para un grant gubernamental. O sea, no era la computadora. Lograron a través de eso, lograron un grant y finalmente, ¡pum!, les llega la computadora. ¿Quién crees que estaba en esa preparatoria? Este güey, Evans. Kent Evans, pero no solamente él. Estaba Bill Gates y Paul Allen. ¿Y quién? Paul Allen, el cofundador de Microsoft. Ok. Las estadísticas de esta prueba son increíbles. O sea, había 300 millones, en 1968 había 300 millones de chavos en prepa. 18 millones de los chavos estaban en Estados Unidos. 270,000 estaban en el estado de Washington. Y 300 personas estaban en Lakeside School, los primeros en recibir una computadora, los primeros alumnos de prepa en recibir una computadora en todos Estados Unidos. Muy bien. ¿Estás de acuerdo que la suerte estaba del lado de Bill Gates? Y de Paul Allen y de Kent Evans. 300 alumnos de 300 millones de chavos que en ese momento pudieron acercarse con a nivel mundial. A nivel mundial. Ahora, aquí es donde está lo interesante. Kent Evans era el más brillante de todos. De la clase. Se hace muy amigo de Bill Gates y de Paul Allen. Kent era un genio literalmente en la programación. De hecho, le pide la escuela a Kent que haga una especie de programa para determinar los horarios de toda la prepa. Y entre él, Bill Gates y Paul Allen programan por primera vez unos niños, programando los horarios para que todos los horarios cuadraran. Imagínate esto. Dice Bill Gates que se pasaba horas hablando con él. Y él fue el lead programmer en este primer programa inicial. Él es el que termina descifrando y moviendo tanto a Bill Gates como a Paul Allen al mundo de las computadoras. Lo más doloroso de todo esto es que Ken no pasa de prepa. ¿Cómo? ¿Reprueba? Muere en un accidente de montañismo antes de graduarse. No mames. Muere en un accidente de montañismo. La probabilidad de un joven menor de 18 años de morir en un accidente de montañismo. Específicamente un accidente de montañismo. Sí. Es de 1 en 23 millones. ¿Es más alta que la probabilidad de haber recibido la computadora en la prepa? ¿La calculaste? Tú dime. Tú eres el financiero. No la voy a calcular aquí ahorita. Pues le hubieran puesto Evans a Microsoft en lugar de Microsoft o algo así, ¿no? La pregunta aquí es, todo el mundo especula que Kent Evans hubiera sido el tercer cofundador de Microsoft y quizá... Altamente probable. Y quizá el líder de la empresa. Hubiera sido el Bill Gates. Quizá. La moraleja de esta historia, y ahorita vamos a hablar de dónde está la oportunidad, porque también sé que vas para allá. No hagan montañismo. No, la moraleja de esta historia creo que tiene que ver con un juego de suerte y de riesgos, ¿no? Es increíble la suerte que tuvieron de ser los primeros en enfocarse en una tecnología, o los primeros en empaparse en una tecnología. Y a la vez es increíblemente desafortunado que Kent Evans haya muerto en un accidente de montañismo. Creo que al final estamos metidos en un juego de billones de seres humanos, en donde hay demasiadas partes moviéndose. Y hay una parte del juego que es totalmente aleatoria. Y quería primero tu punto, antes de entrar a la oportunidad de negocio. Creo que esto te está costando trabajo aterrizarlo. No. La pregunta a la que voy es muy sencilla. ¿Tú crees en la suerte? Y esa va a ser la gran pregunta de arranque de este capítulo. Y les voy a decir algo. Para toda la gente que está ahí escuchándonos, me encantaría que cuando hago estas preguntas al señor Moreno se pongan en ese punto. Cierren los ojos. Y nos respondan también, sea en Discord o en YouTube. ¿No? Pues son preguntas muy... O sea, te encarcelé con una historia que demuestra, evidentemente, que la suerte existe. Pero te pregunto, ¿existe la suerte? Existen las coincidencias, sí. Sí creo. No, pues es que es lo mismo. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Es...
¿Cómo te sientes de escuchar esta historia de Kent Evans, güey? No me la sabía. Bueno, creo que poco se la sabía, ¿no? Ese era el punto, como dijiste al principio. Gran historia. Gran historia. O sea, sí creo en el concepto de la suerte como coincidencias. Sí, definitivamente sí creo que existe, ¿no? De hecho, todo este diseño, ¿has visto el modelo del queso suizo? Que es el modelo bajo el cual está diseñado los sistemas de seguridad de los aviones. Uh-huh. Que ya cuando partes rebanadas de queso suizo, pues tienen agujeritos, ¿no? Y cuando ocurre un accidente aéreo es cuando hay una cadena de errores que se alinean como los hoyos del queso suizo, ¿no? Si pusieras rebanadas seguidas, pues siempre un hoyo está tapado por el que sigue. Y el concepto del accidente aéreo es cuando todos los hoyos se alinearon, güey. Y pues eso es pues una coincidencia. Base de una aleatoriedad de tantos humanos y tantas variables. Oye, me al mismo tiempo. Digo, me quedo pensando, porque eventualmente hay que llegar a dónde está la oportunidad. Pues sería ideal, porque así se llama el podcast. Me quedo pensando en lo valioso, o sea, en el valor económico que se creó con el profesor que incitó a las mamás en tener esa computadora, ese primer computador. Es la venta de galletas más rentable de la historia. Claro. Y me pongo a pensar si estamos haciendo nosotros lo mismo en las escuelas de nuestros hijos. O sea, ¿cuál sería el equivalente hoy de esto? Tener una clase con AutoGPT, por ejemplo, poner a los niños, a los chavos de prepa por primera vez a interactuar con esto. ¿Cuál sería la equivalencia de hoy de esta historia? Pues sí, yo creo que la tecnología equivalente disruptora es inteligencia artificial, ¿no? Entonces sería educar o introducir la pasión a los niños en este tema de programación. Neuronales y todo. Sí. Para mí, ¿dónde está la oportunidad? Es en provocar liderazgo tecnológico en los modelos educativos. Y me parece que esa etapa de la prepa es la clave. Porque justo ahí es donde siembras la creatividad profesional y vocacional. Siento que la primaria, la secundaria, todavía estás en años muy formativos, todavía no saben hacia dónde van, pero la prepa tienes años críticos ahí. Y fíjate que está interesante porque, o sea, sí podrías... Yo creo que es muy difícil pedirle a las escuelas que con la estructura que tienen, con los controles gubernamentales de cuál es el modelo pedagógico que tienes que dar, cuál es el contenido, etcétera, pero sí hay un espacio para emprendimiento y decirle a las escuelas, ir con las escuelas y decirle, yo te genero el contenido, yo puedo estar en el filo de la tendencia y ver dónde tienes que estar desarrollando estas capacidades de los chavos y empujar estos programas. Ahí está el público, está cautivo, güey. Está cabrón. Y me pone a pensar mucho de las prepas, ¿eh? O sea, creo que ahí hay una oportunidad interesante para quienes están y tienen sus hijos en prepa, por ejemplo. ¿Había computadoras en Querétaro, en la prepa? ¿Qué pasa, güey? En la prepa, en la prepa yo interactué. De hecho, yo armé una 686 Cyrix. A la madre. Yo la armé, gracias a una anécdota rápida.